o cuántos son síntomas subdepresivos. Entonces, a veces eso confunde mucho y dentro de todo, la clasificación de psiquiatría es muy amplia. Nosotros en medicina, específicamente para la formación de médicos generales, les exigimos pues de que por lo menos diferencien el trastorno afectivo bipolar tipo 1 y tipo 2, pero como recuerdan, hay muchos subtipos de trastorno afectivo bipolar según la clasificación de Akiscal. Si a alguno le interesa, van a notar que incluso hay hasta 7 subtipos y que cada uno pues es una clasificación individual, pero se puede seguir ampliando en el espectro, por eso se llama el espectro como de un arco iris, de cuán característica tiene. De hecho, algunos psiquiatras piensan que la depresión hace parte de ese espectro de los trastornos afectivos, es decir, no es una entidad diferente y por eso a veces es tan difícil clasificar si es una depresión unipolar, o sea, un trastorno depresivo mayor o es un trastorno afectivo bipolar de características depresivas. En ese conglomerado de posibilidades diagnósticas, pues el tratamiento debería ser iniciado, si es desde el espectro bipolar, iniciado es por un psiquiatra. Si a nosotros que de pronto profundicemos un poco más acerca de esto, a veces cuesta un poco determinar exactamente qué tipo de trastorno afectivo bipolar o si depresión o algunos, hay muchos subdiagnosticados como depresión y es un trastorno afectivo bipolar con depresión resistente, pues mucho más sucede es que solamente ven unos meses y una clase de trastorno afectivo bipolar. Entonces, las recomendaciones es que en caso de que inicie o que ustedes tengan una sospecha, lo detecten, si al caso inicien un tratamiento que ustedes ven que sea el menos lesivo, por eso la clase de hoy, eh, teniendo en cuenta los efectos secundarios, los pacientes en los cuales está totalmente contraindicado, cuáles son los síntomas que pueden provocar o nos pueden guiar de que el paciente se está intoxicando, los efectos secundarios que tiene en un paciente que ya tiene un diagnóstico y que llega porque también es hipertenso, es diabético, le duele el estómago, X, Y cosa, pero toma estabilizadores del afecto o medicamentos para el trastorno afectivo bipolar, como ustedes como médicos generales lo pueden orientar, más que ustedes formular de nuevo un litio o un ácido valproico, es más eso. ¿Y qué hacer en un paciente que llega, tiene un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, que se le inició el tratamiento hace un mes, 2 meses, no tiene cita con el psiquiatra y que ustedes como médicos generales están en la responsabilidad de saber qué o cómo conducir el manejo de este paciente? Ese es el objetivo de la charla. Entonces, en cualquier sujeto, en este sujeto humano, incluso en cualquier sujeto vivo, organismo vivo, está frente a, digamos, a un continuo sobrevivir en su vida. Existe a nivel de la psicología y de la psiquiatría un modelo que se llama un modelo de vulnerabilidad al estrés. Incluso una planta también está sometida al estrés, la misma célula. Pero hablando en un organismo tan complejo como el ser humano, pues cualquier situación social, individual, familiar, de pareja, biológica, pues produce un estrés. En el modelo de vulnerabilidad del estrés, cualquier sujeto que tenga, por ejemplo, el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar puede presentar un estresor como cualquier pelea con la pareja, problemas en el trabajo, que lo dejó el bus, que me modificaron el horario de clase, tengo un examen, cualquier estrés puede provocar una interrupción en la normalidad de ese sujeto, o un cambio en el horario o un turno noche es un estrés que si tengo una vulnerabilidad biológica a través de alteración de los neurotransmisores o desde la genética, voy a presentar unos síntomas para poder, acuérdense que el estrés hace que haya una tendencia a o que el organismo quiera volver a la homeostasis. En esa búsqueda de la homeostasis hay unos síntomas que nosotros llamaríamos como el estado prodrómico. Por ejemplo, se me va el sueño, me pongo un poco nervioso, empiezo como a sudar,
como que se me va la respiración, quiero estar solo. Es decir, empiezo a presentar unos síntomas que llamaríamos el estado prodrómico. En sujetos que conocen muy bien su enfermedad, la idea es que un paciente con trastorno afectivo bipolar identifique sus factores de estrés e identifique sus síntomas prodrómicos. Se me está yendo el sueño, estoy haciendo más planes de lo que debería, estoy un poco más mm, como metiéndome en muchos asuntos y terminando pocos. Estoy más conflictivo, irritable, por ejemplo. Eso depende de cada sujeto. Entonces, en ese estado prodrómico buscaría ayuda. Pero como ustedes saben, y si alguna vez han pedido cita con especialista o incluso con médico general, no es que esté a la puerta de la esquina. Es muy difícil encontrar eh, una cita en el modelo de servicio de salud o incluso desde lo particular. Entonces, las opciones y la puerta de entrada para ese servicio de salud es el médico general, es decir, a ustedes les va a llegar o por el servicio de urgencias o por consulta externa, este paciente que en modelos o en introspecciones muy altas de una buena introspección de la enfermedad y de un buen autoconocimiento, llegan a un estado prodrómico. La idea es que tengamos estrategias de afrontamiento, es decir, cada sujeto en un modelo de estrés tendría estrategias de afrontamiento. Todo ser biológico tiene estrategias de afrontamiento, desde la célula, por ejemplo, la hipertrofia, la hipotrofia, la atrofia, son modelos de estrategias de afrontamiento ante el estrés. Ya en un organismo más complejo como el humano y en todo lo que es lo biológico social, pues la idea es que el sujeto tenga esas o desarrolle o que saque a relucir estas estrategias de afrontamiento para que este estrés disminuya y no nos haga daño. Por ejemplo, entonces voy a dormir un poquito más, voy a levantarme un poquito más temprano, me acuesto más temprano para poder garantizar mis horas de sueño, busco un amigo y le cuento, busco a la psicóloga o psicólogo o adelanto la cita con el psiquiatra. O sea, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento en ese estado prodrómico? Pero muchas veces no las saben y por eso buscan al médico general y ustedes deben tener una amplia destreza en la escucha, como ya hemos tocado, pero también desde cómo hago para que busquemos entre los dos, paciente y médico, las estrategias de afrontamiento para, eh, para hacerle frente a esa crisis y que no nos llegue a un episodio o una crisis que nos desate un estadio, un síndrome. Esa sería la ideal y sería lo ideal es que el médico desde lo psicosocial pueda llegar a, a detener el síndrome como tal, el episodio, ya sea maníaco, hipomaníaco o depresivo. En esto, por eso es importante que ustedes, y más como médicos de la UPTC de atención primaria en salud, la idea es que ustedes tengan esas estrategias muy a flor de piel para poder acompañar a ese sujeto. Ya más adelante vamos a mirar un poquito más. Y que si ya llega el paciente en un episodio, o sea, llega en urgencias o ya llega maníaco, hipomaníaco o depresivo, podamos hacer los cambios o las intervenciones que se requieren en ese sujeto para que no persista el estigma, el problema a nivel personal, comunitario, familiar, todo lo que implica una crisis, las deudas, los problemas intramaritales, el conflicto con los hijos, etcétera. Esa es como la idea de la vulnerabilidad biológica. En esta vulnerabilidad del estrés no hay medicamentos, ¿sí ven? No existe o no necesitan un medicamento, sino que lo podemos hacer desde lo biopsicológico, incluso si hay una vulnerabilidad biológica. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? La idea es que estemos en eutimia, pero los seres humanos somos muy variables y vivimos inmersos en un tejido social que varía y cambia y que dentro de todo es muy difícil aislarse de ello. Por tanto, la idea es que tengamos un estabilizador del ánimo que nos permitiera que estuviéramos continuamente ni muy sensibles ni muy hiperreactivos o estemos ahí. De hecho, no existe tal estabilizador, no sería pues como la fuente de la felicidad si uno tuviera algo donde siempre se mantuviera
estable y plano. No existe tal, no existe un medicamento que lo dé, existe de pronto de otras maneras no farmacológicas para hacerlo, pero desde el fármaco no existe, y menos si tú tienes un trastorno, un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Lo que hacemos en el tratamiento es mantener o tratar de mantener que el paciente se encuentre en eutimia desde lo psicosocial, y en lo farmacológico impedir que dé una crisis, ya sea desde el aumento de la intensidad de la emoción o desde esa atrofia o esa imposibilidad de sentir las emociones como es la depresión. Vamos a mirar cuáles medicamentos son los que se usan en uno de los polos. Por tanto, no es que hay un estabilizador del ánimo, sino que existe como algo que nos permite de que otra vez vuelva a periodos de no crisis, la eutimia, con todas las variabilidades asociadas. Teniendo en cuenta también que estos medicamentos también los usamos no solo en el trastorno afectivo bipolar, en el espectro, sino que también en trastornos de la personalidad. ¿Por qué hablo de trastornos de personalidad? Porque ustedes conocen y reconocen de pronto en lo que vieron en sus semestres anteriores, que el sujeto no patológico tiene personalidad. El hecho de que yo tenga una forma de comportarme, relacionarme, tener mis emociones no me hace patológico, me hace sujeto y persona normal. Por tanto, la psicoeducación también de eso, de la personalidad en un sujeto que tiene además trastorno afectivo bipolar, pues es importante, pero que en los trastornos de personalidad también los usamos porque hay a veces desregulaciones emocionales, intensidad en la emoción o impulsividad para controlar esa emoción, por ejemplo, en trastornos límites de personalidad, en trastornos histriónicos, en trastornos eh, de personalidad ansiosos, por ejemplo, hace que esos estabilizadores nos ayuden un poquito, y por eso hablamos del espectro bipolar, incluyendo incluso algunos trastornos de personalidad. Cuando llega el paciente, digamos que tenemos dos escenarios. Uno, cuando se hace el diagnóstico inicial, que pues eso ya lo hablamos cuando hablamos de depresión y trastorno afectivo bipolar. Y el otro escenario es cuando ya hay un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar o depresión y les da una crisis o están los síntomas prodrómicos de los que hablamos. Siempre como médicos debemos determinar, más que qué le doy de medicamentos, sino lo primero que hacemos es determinar el motivo de la recaída. Entonces, lo primero que hemos visto que se afecta en un paciente depresivo o trastorno bipolar o en el espectro es la falta de sueño. Es decir, quiero dormir pero no puedo, o estoy disminuyendo mis horas de sueño, no tengo la necesidad de dormir. Entonces, ese es un motivo, el abandono del tratamiento, yo empecé a bajarle, o yo lo dejé porque ya me sentía bien, o es que doctores que me estaba tomando 5 pepas, pues ahora me tomo una, por ejemplo. Tratamientos antidepresivos, por ejemplo, de que, doctores, que imagínense que un homeópata me dijo que yo dejara el medicamento y empezara agüita de valeriana, o empezara hongos, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, X cosa externa que provoca o que tiene un efecto serotoninérgico y produce los mismos efectos que un antidepresivo, y puede ser la causa de de la descompensación. También es muy usual pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar y van al gimnasio, y han visto ustedes, no sé si han estado cercanos, de estos preentrenos o de estos energizantes que se toman cuando van al gimnasio. Eso también altera toda la neurobioquímica por la norepinefrina, la cafeína, que puede provocar alteraciones en ese estadio. Entonces hay que preguntarlo, normalizarlo y preguntarlo, ya que ustedes son médicos de cabecera de los pacientes. Y la que ya habíamos hablado de lo psicosocial, que es la crisis relacional. Con algunos estudiantes hemos visto lo de ciclo vital, pero pues es un tema más de salud mental. Creo que ustedes lo vuelven a tocar como hasta 11 semestre, pero sí es importante que los que quizás no vean esto, revisen qué es esto del ciclo vital, de las teorías psicosocial, para poder enfrentar o tener herramientas para enfrentar los sujetos a cualquier etapa vital, en cualquier etapa del ciclo, con una crisis vital.
Entonces, estoy en crisis porque no me siento bien en el matrimonio o porque em, no tengo la posibilidad de trabajar o porque me echaron o porque a pesar de que trabajo no me siento feliz en lo que hago. Son crisis normales del humano que no se mejoran solamente con el medicamento. Siempre entonces, cada vez que ustedes van a valorar un paciente, necesitamos antes de mirar qué tratamiento, estos 5 los voy a hablar muy rápidamente. Uno, la gravedad de los síntomas, en qué fase de enfermedad está, cuál es el curso de la enfermedad, cuáles son los factores ambientales y otros factores psicológicos, antes de saber si yo lo mando donde el psiquiatra o le ajusto el medicamento o qué hago. Entonces, una es la gravedad actual de los síntomas y factores de riesgo. Siempre hay que preguntar estos, que esos ya los revisamos en las anteriores clases, que son el riesgo de suicidio, junto con el grado de desesperanza y desmotivación, el apego a la medicación, si hay habilidades sociales o crisis sociales que esté pasando, si hay una psicosis, si hay una alteración del juicio, cómo está funcionando actualmente a nivel laboral y personal y si hay algún comportamiento impulsivo de alto riesgo. En la fase de la enfermedad, ahí vamos a determinar el diagnóstico sindromático. Como repito con los que han pasado conmigo y a ustedes les vuelvo a repetir, nosotros como médicos en general, así seamos especialistas, pero sobre todo los médicos generales de cabecera, deben hacer diagnósticos sindromáticos. Acá nosotros les llamamos a ese síndrome de episodio. Entonces, ¿en qué síndrome está el paciente? ¿Cuál es el conjunto de signos y síntomas que tiene el paciente? Perdón. Em, entonces, si tiene síndrome maníaco, si tiene síndrome depresivo o si tiene un síndrome hipomaníaco, cuál es el grado de recuperación entre episodios. No es lo mismo el que le dio el último episodio hace 7 años, 5 años, que el que tuvo un reciente episodio, una reciente hospitalización hace 2 meses. El nivel más alto de funcionamiento y si quizás tiene otra comorbilidad como la distimia, que es una depresión subclínica que dentro de todo sí o sí debe ser manejado por el médico psiquiatra y un equipo interdisciplinar. Tercero es el curso de la enfermedad y aquí vuelve otra vez a sonar lo que es el ciclo vital. No es lo mismo una crisis maníaca en un niño de 14 años que en un señor de 50 años o en uno de 65 años, porque cada uno está viviendo un momento vital diferente desde el punto de vista biológico como psicosocial. Entonces, saber en qué estadio está y cómo ese episodio está afectando el normal desenvolvimiento del sujeto es importante. Desde los factores ambientales, identificar factores de riesgo interpersonales, como está el apoyo de la pareja o de los padres o de los hermanos o de los amigos, qué apoyos tiene, si tiene problemas actualmente laboral, académico, profesional, cuáles son las metas y las aspiraciones y si el sujeto puede conducirse de manera adecuada o rendir de manera adecuada en el ambiente. Y otros factores como tal, depende, es más desde de las estrategias que ya habíamos hablado, de las estrategias de afrontamiento, de resiliencia, de capacidad de cambio, de capacidad de paciencia, digamos que esas partes internas que usualmente nosotros nos apoyamos y nos derivamos del psicólogo. Sin embargo, hay una crisis de esta profesión porque hay un psicólogo para 1000 personas, entonces la falta de oportunidad para que puedan tener este asesoramiento a veces es muy limitado y muchas veces los pacientes prefieren una intervención de un médico que lo pueda ver desde el punto de vista más integral y de ahí surge la necesidad de que el médico general tenga herramientas para acompañar este tipo de crisis. ¿Cómo vamos a determinar el nivel de atención del paciente? ¿Qué hago? Es decir, yo lo manejo en el consultorio, lo derivo, lo hospitalizo, le digo a la EPS que necesito remitirlo urgente o doy espera y le doy una cita prioritaria. ¿Qué hacer? Entonces, aparte de la clínica que ya vimos y de los factores per se o intrínsecos del sujeto, tenemos que ver todo lo que está alrededor. Por ejemplo, si el paciente tiene acceso o no al medicamento, si tiene una crisis por la EPS porque no le entregan el medicamento adecuado,
Si en este momento, por motivos personales, no tiene una buena red de apoyo familiar, es decir, está peleado con su pareja, no habla con los papás, no tiene amigos que lo acompañen. Si tiene un riesgo de suicidio, recordando todo lo que vimos de suicidio, y no se puede controlar, si tiene un juicio de realidad o definitivamente no tiene un juicio de realidad, y si tiene otras comorbilidades, en este están, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, trastorno del control de impulsos. Si tiene otro tipo de comorbilidades, ¿qué hago? Dependiendo de cómo, qué respuesta doy a estas preguntas, miro si lo hospitalizo, si le doy salida, si yo lo manejo y lo cito en 8 días, o si definitivamente no sé manejarlo y necesito, por el riesgo que tiene, que lo vea un psiquiatra en menos de 24 horas. Cuando es manejo intrahospitalario, es decir, sí o sí tengo que remitirlo, que el paciente tenga agitación psicomotora, que tenga riesgo o idea autoheteroagresiva, que tenga alucinaciones, ideas delirantes, que esto confluye todo lo que son el síndrome psicótico. Si es difícil manejarlo en casos, a pesar que tiene una buena red de apoyo familiar, no le hace caso a las personas que están, o está conflictivo, muy irritable, o al contrario, no tiene nadie que lo esté apoyando, o su red es muy de poco apoyo, o ya está desgastada, si definitivamente ya tiene un historial de difícil manejo y pobre respuesta al tratamiento, si aparte tiene una afectación nutricional, ya sea de carencia o exceso, es decir, que se nota que no está comiendo o está comiendo muy mal y tiene una obesidad, si tiene impulsividad y alguna complicación asociada. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya nosotros determinamos qué hacer. Y en ese punto está si yo lo derivo o yo lo manejo como médico general. Volviendo a repetir, pacientes con primera crisis, que ustedes todavía no están seguros, es mejor que lo vea un psiquiatra para iniciar estabilizador o tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Si no, pues ustedes pueden empezar como a mirar todo lo que hablamos para saber qué tratamiento. Entonces, como usualmente ustedes no inician el tratamiento, lo que sí hacen es mirar los efectos secundarios, cuando de pronto hay que bajarle un poquito la medicación, qué examen debo solicitar para saber si es que está haciendo una reacción adversa al medicamento, y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, nosotros en psiquiatría explicamos el afecto desde el funcionamiento cerebral. Por eso todos los medicamentos que ustedes van a ver, su diana o su target, su objetivo es el sistema nervioso central, en especial la sinapsis neuronal. Sin embargo, puede ser también algo muy reduccionista si solamente nos enfocamos al medicamento, ignorando las otras partes del modelo, que es desde lo psicológico y lo social. Por eso esto lo pongo de segundas, porque lo primero que no se debe olvidar es lo psicológico y lo social. Ya desde lo biológico vamos a llegar a cómo algo externo como el medicamento va a llegar a estabilizar quizás esta emocionalidad a la alta, es decir, una hipertimia, una necesidad o una poca posibilidad de controlar ese afecto, como es la manía o la hipomanía, o definitivamente es que no tengo la intensidad de la emoción y no le encuentro sentido a la vida ni sentido a lo que hago, que es lo que muchas veces dicen en el discurso los pacientes con trastornos depresivos. Aquí vuelvo a decir lo que dice Stahl, que es como el padre de la psicofarmacología, y es que no existe eso que se denomina estabilizador del humor, dicho incluso por la FDA en apoyo de Stahl, porque no existe tal, no existe. Lo que encontramos son medicamentos para el trastorno afectivo bipolar y el espectro del trastorno afectivo bipolar. Entonces, intentar quitar de nuestra jerga esto, sino más el tratamiento para estabilizar, no estabilizador del ánimo, sino para las crisis del estado del ánimo en esta enfermedad.
Entonces son medicamentos que no estabilizan, porque como ya dije, no existe una fuente de la felicidad todavía encontrada desde lo farmacológico. Encontramos tratamientos para la manía, es decir, estabilizan esos picos tan elevados que yo les manifestaba de intensidad y de duración en algo que probablemente no ameritaría una intensidad emocional tan fuerte, pero también existen tratamientos orientados hacia la depresión, donde es que definitivamente nos subimos a lo que probablemente nos generaría bienestar, sino que estamos muy por debajo de esa intensidad de esa emoción. Los objetivos ya les dije que son la membrana sináptica y el espacio intersináptico, y ahí tienen que recordar lo que vieron hace muy poco, que es todo lo de los receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Recuerden eso porque así es más fácil de que ustedes aprendan todos estos temas de farmacología y de esa manera pueden entender todos los efectos secundarios y la alteración que se produce. Entonces aquí pues esto se sale del tema de hoy, pero que lo revise. Entonces vamos a iniciar con el primero, que es el carbonato de litio. Es un medicamento muy ya antiguo, se encontró como por mera casualidad. Como ustedes saben, es un elemento químico de la tabla periódica, por tanto se encuentra en la naturaleza y por tanto no solamente tiene un uso farmacológico, sino también tiene un uso en otros tipos de industria, por ejemplo, la de industria eléctrica, en automóviles y celulares. Entonces, por supuesto, queda más meterle dinero a un paciente con un trastorno afectivo bipolar o en una empresa de celulares. La palabra es muy bioéticamente dolorosa, pero usualmente se dirige más este litio a estas empresas y no tanto a la industria farmacéutica. Y por tanto, pues tenemos un déficit de carbonato de litio actualmente, sobre todo de las comerciales, que son como las que son más, aseguran más el gramaje de litio, que es el Teralit y el Carbolit, y que ahorita solamente está como desde lo genérico que nos da y que nos brinda y nos asegura y nos debe asegurar el sistema de salud. El litio es un excelente medicamento para episodios maníacos y episodios hipomaníacos. No tiene tanta evidencia depresiva, pero funciona también. El carbonato de litio tiene una función todavía muy poco determinada, pero se piensa que su posible mecanismo de acción es una transducción, es como que interrumpe una transducción de señales a través del inositol monofosfatasa y hace que haya una modulación de las proteínas G y por tanto una modulación de la hiperexcitabilidad neuronal. Sin embargo, también se ha identificado que promueven una plasticidad neuronal y pues eso para los que recuerdan todo lo de sus clases de neurobiología o de neurología o de salud mental, la plasticidad neuronal se da es en episodios específicos de la vida y no en un paciente que está en una crisis. No pensaría que va a haber una neuroplasticidad. Y se ha evidenciado que el litio pues promueve esa neuroplasticidad, lo que hace que haya una protección de eso que nosotros hablábamos del deterioro cognitivo precoz que se encuentra en pacientes que tienen o que presentan muchas crisis maníacas o depresivas a lo largo de la vida. Entonces, es el único medicamento que se usa en el trastorno afectivo bipolar que se ha visto que protege este deterioro cognitivo. Por eso es a veces como la primera línea, porque aparte de que estabiliza la crisis, pues nos protege de un deterioro mayor. Por eso es como tan sagrado en el primer lugar que encontramos el litio. Pero en las crisis también lo que se ha visto es que inhibe la hipersensibilidad al receptor D2, entonces acuérdense que el receptor D2 es este que está en todas las vías dopaminérgicas y produce esa sensación de síntomas positivos o inquietud o todo lo que vimos del síndrome maníaco, pero también altera la recaptación de la serotonina y norepinefrina, lo que hace que también el afecto, no solamente digamos, la volición, que es esa sensación de querer moverse, hacer cosas, no quedarse quieto. El afecto también se altera en la alteración serotoninérgica
y de norepinefrina. Entonces, el litio lo que hace es esto, disminuye esa hiperreactividad de estas neuronas. El litio viene en cápsulas de 300 miligramos, se debe dar entre 2 y 3 veces al día, el efecto completo es de 10 a 21 días, que por eso es que más o menos es lo que dura un paciente internado, porque es hasta que sepamos la dosis exacta para mantener ese estado eutímico, que por lo menos baje. Se inicia a ver el efecto antimaníaco hasta 7 días. Entonces, por eso es que cuando le damos el litio, no es que de un momento a otro, ayer estaba irritable, sujetado y mañana ya está bien con el litio, ¿no? Eso se demora por acumulación y por todos los cambios interneuronales que se debe hacer. Es un medicamento no metabolizado, por tanto, es muy voluble a nivel sanguíneo. Nosotros tenemos la posibilidad de medir los niveles de litio en sangre y ahí es a donde quiero como enfocar un poco eh, la charla de litio. Efectos adversos, el litio tiene muchos, sobre todo efectos que hacen que el paciente abandone el tratamiento o que sea difícil adherirse. Dentro de ellos está la poliuria, la polidipsia, la boca seca, el temblor en manos, que es bastante complejo, un estado confusional al inicio del tratamiento, memoria disminuida, dolor de cabeza. Y estos otros que pueden ser crónicos, es decir, a pesar de que ya pasaron 2 meses, 2 semanas, 3 semanas con el medicamento, pueden continuar, que son la hiperreflexia, la contracción muscular, el vértigo, las náuseas y el vómito, que pueden simular también un estado de intoxicación de litio. Antes de iniciar el tratamiento, como es un medicamento tan voluble y no es metabolizable, tenemos que determinar muy bien la función renal para evitar que no haya una alteración de esta y un alto riesgo de intoxicación. También puede provocar alteración electrolítica porque tiene una eliminación competitiva con el sodio, es decir, puede haber mucho riesgo de hipernatremia, puede provocar leucocitosis o leucopenia, por eso es necesario el hemograma y pruebas tiroideas, porque también funciona como un competidor de las hormonas tiroideas y puede provocar un hiper o un hipotiroidismo secundario a medicamento. Lo mismo el electrocardiograma, ya les digo por qué. El litio, como es una sustancia voluble en el cuerpo, varía dependiendo de las condiciones internas del cuerpo. Entonces, cosas como el ejercicio, como la deshidratación o dieta pobre en sal puede provocar alteraciones en este electrolito en el cuerpo. Por tanto, pacientes polimedicados como con usos de AINES y ECAS o diuréticos tiacídicos, pues tienen un alto riesgo de variabilidad mucho más marcada de este electrolito en sangre. Produce también mucha variabilidad si el paciente tiene diarrea, vómito o casos de deshidratación. En pacientes mayores de 65 años puede provocar mayores variabilidades de esta litemia. A quien no se le debe dar, a un paciente que tenga enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, pacientes en primer trimestre de embarazo está contraindicada. Vamos a ver que muchos medicamentos de este tipo no se deben usar en pacientes embarazadas y hay unas excepciones en pacientes de segundo y tercer trimestre, pero en el primer trimestre es a veces complejo manejar pacientes con trastorno afectivo bipolar. Entonces, los niveles de litemia son muy importantes porque una vez iniciado el tratamiento podemos estar en riesgo subterapéutico como en riesgo de intoxicación. El rango es de 0,6, 0,8 a 1,2 y si está por debajo de este, pues es como si no tomaran nada. O sea, si está en 0,5 y se está tomando 3 tabletas, pues nos toca subirle porque es como si el cuerpo no lo metabolizara. O si tiene 1, 2, 25 o 1, 3, ya podemos estar en un riesgo de síntomas que nos pueden estar indicando una intoxicación leve del paciente. Entonces, es importante monitorizarlo,
Dependiendo del inicio, generalmente se toma cada 15 días los primeros 2 meses, luego cada 6 meses, dependiendo también del paciente y de las comorbilidades que se tengan. Estos tipos de niveles de litemia no son fáciles de obtener. En el hospital, por ejemplo, no los toman, creo que en el CRIP tampoco los toman, no estoy segura, pero hay como laboratorios específicos que sí envían las muestras y se demoran 2 días, 3 días, porque los reactantes a veces son difíciles de conseguir. Por tanto, pacientes distantes que les cuesta hacer ese seguimiento, pues no son candidatos. Ven que es como un poco eh, como anula, digamos, un grupo de población que esté vulnerable desde el punto de vista económico. Una persona que viva, no sé, más allá de Chiquinquirá, que no tenga la posibilidad de tomarse los exámenes porque no puede viajar a Tunja, pues le queda muy difícil de que se haga un seguimiento de litio. Bien, la intoxicación por litio, porque es tan importante, porque uno, produce alteraciones muy rápidas y que clínicamente se pueden confundir con cualquier cosa, por un lado, y por otro, como es tan variable dependiendo de las condiciones del sujeto y de las comorbilidades, pues puede provocar una intoxicación que si no se detecta puede llevar a la muerte. Existen síntomas neurológicos, cardíacos y renales. Los más importantes, porque pueden llevar incluso a la muerte o a un estado de morbilidad severo, son los síntomas neurológicos. El médico general debe estar en la obligación de identificar y reconocer cada uno de estos. En el leve son temblores leves, mareos y falta de coordinación y debilidad. Como ven, son síntomas muy inespecíficos que pueden ser incluso secundarios como efectos adversos del medicamento. Entonces, con estos pacientes hay que revisarlos, hidratarlos muy bien, revisar cómo están los niveles de litio, estar como muy cautelosos. Ya en el moderado, ya si hacemos un buen examen neurológico, pues podemos identificar espasmos musculares, visión borrosa, ataxia, dificultad para hablar. Y ya en el severo, ya es un paciente con clínicamente una evidencia clínica que es como el clonus, la confusión, convulsiones, coma y hasta muerte. Muchas veces en el servicio de urgencias llegan pacientes con confusión, es decir, no sé si han visto pacientes confusos, pero son pacientes inquietos que no saben dónde están, que pueden simular en un médico que esté estigmatizado, que está psicótico, ¿cierto? Porque entonces está alterado, no sabe dónde está inquieto, no se le está como con movimientos extraños. Entonces, si de entrada el médico dice, es un bipolar, está loco, mejor cédenlo. Entonces le aplican haloperidol y midazolam, en el mejor caso haloperidol. Esta combinación de intoxicación con litio y la haloperidol produce un síndrome irreversible que se llama una atrofia cerebelosa. No se sabe muy bien el efecto, pero lo que hace es como si desconectara un switch en el bulbo raquídeo y hace que todo de ahí para arriba, o sea, cerebro, cerebelo, se desconecte. Pero el resto, funciones vitales básicas, estén prendidas. Entonces, si no hacemos una adecuada historia clínica en un paciente agitado que tiene trastorno afectivo bipolar o que tiene esquizofrenia o que tiene cualquier cosa y simplemente lo estigmatizamos como un paciente mental, cédenlo, pues podemos hacer una iatrogenia gravísima porque el paciente no se muere, probablemente no se muere, pero si no se muere, queda con una morbilidad de por vida. Entonces, tener como cuidado cuando trabajen en urgencias, a ver si se acuerdan de la clase de psiquiatría. Síntomas renales, generalmente por la competición que tiene con el sodio, pues alteraciones electrolíticas y una muy grave, también irreversible, es la diabetes insípida nefrogénica y una insuficiencia renal irreversible muchas veces si se deja pasar el tiempo. Síntomas cardíacos, entonces por eso lo del electrocardiograma en mayores de 40 años, yo sugeriría hacerlos en todos, en la prolongación del QT con una irreversibilidad de una alteración de esa crisis que se llama torsada de puntas, que puede llevar a una muerte súbita.
cambios en onda CST y miocarditis. El síndrome encefalopático es lo que yo les decía ya hace poco, que el uso del haloperidol puede causar un daño irreversible. Y también pacientes que el litio está bien, pero que aparte están tomando un medicamento serotoninérgico. Entonces, no es que el neurólogo le mandó amitriptilina para el dolor, o no es que el nefrólogo le mandó trazodona, o no es que le iniciaron tramadol, o no es que llevamos a donde un hierbatero y eso bendito, esa hierba de San Juan lo puso estable junto con el litio, pues nos da un síndrome serotoninérgico. Entonces, hacer una muy buena historia clínica nos puede también identificar que no solamente es por el litio, sino por otras sustancias adicionales. Entonces, esto del litio es de mucho cuidado, tener mucha precaución, determinar muy bien que no es solamente que el paciente cogió 10 tabletas de litio y se las tomó, sino que pacientes que tienen muy buen seguimiento de litio, por cualquier cosita puede cambiar. Como es un muy buen medicamento, estabiliza muy bien la manía, provoca una protección cognitiva, pues es muy bien usado, pero solo muy pocos pacientes son candidatos para su uso. Otros estabilizadores del ánimo son o medicamentos para el trastorno afectivo bipolar, son los anticonvulsivos. No todos los anticonvulsivos producen este efecto en la neurona como estabilizador del ánimo, sino que hay unos específicos. ¿Cuáles son los de mayor evidencia? El ácido valproico, carbamazepina y la motrigina. Menor evidencia, pero que algunos psiquiatras usan, es el topiramato y la oscarbazepina. Personalmente no los uso y solo uso estos. Es decir, si colocamos otro, fenitoína, ese no nos va a provocar estabilizador del ánimo. No se sabe por qué, porque usualmente todos los anticonvulsivos tienen un mecanismo de acción muy parecido. Ya vamos a ver como los más resaltados, pero pues es como lo que hay. El ácido valproico es un medicamento muy fácil de obtener, es muy asequible. Ese sería el único medicamento que yo aconsejaría para iniciar en un paciente que definitivamente ustedes están seguros que tiene trastorno afectivo bipolar y es muy difícil que el psiquiatra lo vea en la primera semana. Ustedes pueden iniciar dosis bajitas, sería el único que yo sugeriría que pudieran usar con un juicio clínico y con una determinación clínica adecuada. Es un medicamento que es la segunda línea después del litio. Usualmente se usa cuando el litio está contraindicado o definitivamente no funcionó. Es efectivo para episodios maníacos e hipomaníacos, muy poco efectivo para fases depresivas. Su mecanismo de acción es ionotrópico, bloqueando los canales de sodio y favoreciendo como una estabilidad de la membrana que no esté como tan al alza, sino que no esté tan hiperexcitada, ya que funciona también como un estímulo GABAérgico que calma un poco la neurona. Las presentaciones son cápsulas muy grandes, ahí se ve chiqui, pero son cápsulas grandes de 250. Hay unas comerciales que se llaman el balcote, que es de 250 y de 500. Hay unas que se llaman XR, es decir, acción prolongada, es decir, con una cápsula puedo estar 12 horas a 24 horas. Sin embargo, las normalitas, las que ustedes van a formular de EPS, son las de 250 que tienen una función entre 6 y 8 horas. Por eso se debe tomar entre 2 y 3 veces al día. Pero a veces para llegar a una dosis adecuada, que es entre 20 y 30 miligramos por kilogramo, pues a veces necesitan 4 hasta 5 tabletas, no sé si ustedes han visto, junto con quetiapina o una benzodiazepina. Entonces el paciente tomando 6 medicamentos diarios, aparte de la levotiroxina, aparte de lo del colesterol, pues a veces es una receta muy amplia que hace que el ácido valproico se abandone y se subdosifique. Por eso nosotros también tenemos niveles terapéuticos que varían, ya sea si es para anticonvulsivo o para antimaníaco. Estas dosis antimaníacas son un poco más elevadas. Lo importante antes de iniciar el ácido valproico es estar seguros que tienen una función hepática adecuada y que tiene un hemograma normal, ya que puede provocar discrasias sanguíneas y puede provocar alteración hepática aguda. Otros efectos adversos son el aumento de peso,
caída del cabello, hirsutismo y acné, que ustedes ven en estos pacientes crónicos de 30 años de trastorno afectivo bipolar que son obesos, que están casi sin cabellito, que tienen alteraciones dermatológicas ya como muy crónicas. Entonces tenemos que estar como muy en seguimiento de los síntomas. Miren que produce trombocitopenia, aumento del tiempo de sangrado en muchas ocasiones. Entonces tiene que ser como muy bien utilizado. Es decir, si ustedes lo inician, sí o sí lo debe ver un psiquiatra en los próximos 4 semanas para estar seguros si sí es un medicamento adecuado. La hepatotoxicidad es muy poco frecuente, pero cuando se presenta es muy aguda y puede provocar malestar general, debilidad, letargo. Hay también estos que son como de muy mala suerte, que tienen además una enfermedad mitocondrial y son rápidamente fulminantes. Entonces yo tengo el destino desafortunado que tengo una enfermedad mitocondrial, me dan ácido valproico y mi riñón falla de una y puede provocar una muerte súbita, incluso sin saber por qué, solo con ácido valproico, uno no pensaría, pero tiene esa vulnerabilidad biológica. En pacientes embarazadas, contraindicado en todos los 3 trimestres, porque provoca defectos del tubo neural. Es decir, que incluso la FDA indica que en pacientes mujeres en edad fértil no se debe dar ácido valproico si no tiene un método anticonceptivo estable. Es decir, pacientes que desean tener hijos, preferiblemente no usar el ácido valproico. Carbamazepina es otro de los medicamentos usados, es un excelente medicamento como tercera opción, es un medicamento que viene en tabletas. La recomendación es que se haga función de hemograma y función hepática porque también produce fallo hepático o alteraciones de discrancias sanguíneas. En la carbamazepina lo más importante es que tiene un efecto inductor en el citocromo P450. Acuérdense que este citocromo es lo que nos produce el metabolismo de muchos medicamentos que se usan como el acetaminofén. Entonces produce una subdosis, digamos, no, un efecto terapéutico disminuido con el otro medicamento e incluso con el mismo medicamento. ¿Qué quiere decir? Si nosotros diariamente usamos 400 miligramos de carbamazepina durante un mes, luego de uso continuo ya necesitamos 600 para el mismo efecto. Luego de un año necesitamos 800, entonces tiene un periodo de autoinducción. Yo personalmente no uso la carbamazepina por este efecto, perdón. Que produce también algo muy grave que es la depresión de médula ósea. Entonces, si se inicia, hay que hacerle controles muy continuos de hemograma, pero también puede provocar reacciones alérgicas muy incómodas y desafortunadas. Por eso, si se inicia o si ustedes observan este tipo de motivos de consulta que son muy frecuentes en consulta externa, determinar si es un efecto secundario de la carbamazepina y no simplemente dar una cremita para hidratar. Este es otro medicamento muy importante en psiquiatría y en el uso del trastorno afectivo bipolar, que es la lamotrigina. Es muy poco usada, pero es muy, muy, muy importante. Está como guía en las guías de primera línea para pacientes de trastorno afectivo bipolar en episodio depresivo. Se puede usar con otros estabilizadores como es el ácido valproico y el litio. Son muy bien toleradas, se inician a dosis bajitas porque producen mucha sedación y pueden provocar un efecto adverso irreversible, que es el síndrome de Steven-Johnson. Más que irreversible, más lo que produce es alteraciones muy graves a nivel renal e incluso la muerte y de la adherencia del medicamento posterior. Entonces, siempre hay que identificar si el paciente tiene este síntoma porque se presentan las 2, 4 hasta 8 semanas después de iniciado el medicamento. Entonces, muchas veces nosotros iniciamos la medicación, dejamos control en 2 meses y a quien le va a llegar el paciente con estas lesiones va a ser al médico general, que ustedes deben identificar qué es la lamotrigina, cómo la debemos usar. En ese caso, hay que suspender el medicamento y volver a solicitar valoración por psiquiatría urgente. Le pueden iniciar un ácido valproico mientras lo ve el psiquiatra, mientras nosotros sabemos qué hacer. Otros medicamentos usados
como trastorno afectivo bipolar son los antipsicóticos. Entonces, dependiendo del polo, ya sea manía o depresión, en la manía vamos a usar el haloperidol, olanzapina, risperidona, quetiapina y aripiprazol. Y en los episodios depresivos, la quetiapina y el aripiprazol se pueden asociar con otros medicamentos. Miren que la quetiapina se repite. La quetiapina es un medicamento muy especial, por eso quiero como hablar de ella únicamente acá, porque es un medicamento que a veces es muy hiperdosificado, pero no lo comprendemos bien. Esta es una imagen de Stahl, de la farmacología de Stahl, donde lo representa muy bonito con la gráfica de los 3 ositos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la dosis y de la dosis grande o pequeña, va a tocar diferentes receptores. Entonces, en la dosis menores de 50 miligramos, su target de acción son los receptores histaminérgicos, por tanto, produce sedación. Entonces, dosis de 12.5, 25, 50, tiene un efecto sedativo. En una dosis un poco más grande, que lo representa como mama oso, hasta 300 miligramos, incluso hasta 400 miligramos, tocamos dosis histaminérgicas ya no con tanta fuerza, pero también toca receptores serotoninérgicos 2A, 1A, bueno, tocan varios serotoninérgicos. Por eso en estas dosis son efectos estabilizadores o efectos antidepresivos. Entonces, por eso ustedes van a ver muchas combinaciones de antidepresivos como la sertralina con quetiapina, dosis de 200, 150, porque son dosis que también se usan para estabilizar del ánimo. Y ya si lo queremos dosis más macro, ya se siguen tocando receptores serotoninérgicos, pero también dopaminérgicos, es decir, para antipsicótico. Sin embargo, estas dosis muy pocas veces las usamos porque requeriríamos dosis de 3, 4 tabletas de quetiapina para lograr una dosis antipsicótica. Esto es importante para que ustedes lo recuerden cuando nos vean formular 50 miligramos de quetiapina, 200 miligramos de quetiapina. Siempre se debe iniciar con dosis muy bajitas porque si ustedes llegan a un paciente darle 300 miligramos lo tumban porque lo inicial es que va a tocar receptores histaminérgicos. Entonces son pacientes que no es que el doctor me dio 100 miligramos de quetiapina y hace 2 días mi papá, mi abuela no se levanta. Eso es una mala praxis. Siempre debe iniciarse a dosis bajitas hasta llegar a una dosis macro como 800. Cuando el paciente llegue maníaco o en episodio psicótico por depresión, depresivo psicótico, pues sí o sí lo que tenemos que hacer es disminuir esa hiperreactividad del paciente. A veces no colaboran, como ya hemos visto en la manía, desde el modo oral, o sea, no van a tomarse el medicamento por vía oral, ni tableta, ni gotas. Lo que hacemos es inyectarlos. Muchas veces ustedes antes de remitir a los pacientes, lo único que les va a tocar hacer es inyectarlos. Entonces, teniendo en cuenta esto, por eso traje esta diapositiva, porque creo que ustedes tienen urgencias psiquiátricas y tienen agitación. Lo que se debe hacer siempre es una combinación de haloperidol y midazolam. ¿Por qué una combinación? Porque el haloperidol tiene un inicio de acción tardío de más o menos 20 minutos. En cambio, el midazolam sí tiene un efecto de acción inmediato, casi 1 minuto 30 segundos. Por tanto, se deben dar combinadas para que ese C inmediatamente se aplique y luego el haloperidol empiece a actuar de su forma antipsicótica. Se puede usar en la misma jeringa, es decir, para solo una inyección y no 2 inyecciones que a veces el enfermero o enfermera les cuesta. No se puede combinar olanzapina con midazolam en la misma porque se precipitan, entonces si le van a aplicar olanzapina, no se aplica en la misma jeringa. Y ya si no tienen más diazepam con todos los efectos secundarios que puede tener y los riesgos que tiene el diazepam en un uso extrainstitucional. Eso era lo que les quería hablar, no sé si tienen preguntas. Bien, chicos, entonces les deseo un feliz día y nos vemos por ahí. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Doc, que estés muy bien.